El día de hoy vamos a abordar, vamos a revisar el abordaje inicial del paciente politraumatizado, pero... Entonces, recordemos que nuestra evaluación inicial está otorgada por diferentes A, B, C, D y E. Y también cabe recalcar que no es el único protocolo que existe, existen diferentes protocolos. Hay un homólogo a este, que es el MARCH, que la D y la E van en la H, que es hipotermia y trauma. Entonces, pero este es un protocolo que se ideó principalmente para las fuerzas del orden o situaciones militares, porque se concentra en tratar trauma penetrante, trauma por explosivos, trauma, lo que se le conoce como por explosión o blast injuries. Y para nuestro entorno, un entorno civil, tanto rural como urbano, como agreste en algunas ocasiones, pues bueno, el XABCD está bien. Existe otro que es el SAVE, SAVE, que es Stop the Bleed, Airway Ventilation y Environment. O sea, reduce todavía más a un entorno de primeros auxilios. Pero bueno, para no elongar esto demasiado, la X hemos quedado a lo largo del curso, que significa hemorragia exsanguinante, que sabemos que como tal esta supera el 40% de la pérdida del volumen, o en su efecto una que puede sangrar más de 250 mililitros minuto. Por ejemplo, una amputación supracondilia con una laceración completa de la femoral, pues nos hace una pérdida mayor a 250 mililitros por minuto, lo que se considera como una hemorragia exsanguinante también. Sin embargo, sabemos que hay entre 3 y 6 características para determinar una hemorragia exsanguinante, las cuales son: yo llego y veo a alguien en el piso para considerar la hemorragia exsanguinante. Charco de sangre. Amputación. Que la amputación muchas veces puede ir acompañada de sangrado de carácter pulsátil, entonces va junto con este. ¿Qué más? Empaparnos las manos. Las manos se empapan durante la exploración y podemos agregar un cuarto, que es que si se hizo una lesión aislada, digamos que por ejemplo la amputación de una extremidad no tiene nada más y está inconsciente o con signos de shock, aunque no encuentre lo demás, se considera como hemorragia exsanguinante. Y bueno, en cuanto al manejo de la hemorragia exsanguinante, ¿cuáles son los mecanismos que podemos utilizar? Recordemos que para esto dividimos el cuerpo humano en diferentes sitios. ¿Sí? Los primeros, las extremidades, las cuales sabemos que se manejan preferentemente con... Se puso en torniquete, se puede utilizar un vendaje compresivo, esto va a depender de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente el cual ya se encuentra en shock y es una hemorragia exsanguinante muy marcada, es una amputación, me voy directo al torniquete. Si yo acabo de ver esa lesión, pues bueno, puedo usar de la confianza del tiempo y utilizar a lo mejor un vendaje compresivo. Por otro lado tenemos los sitios de unión, que sabemos que su manejo de forma inicial se dará con empaquetamiento de heridas o torniquetes de unión, dado caso que dispongamos de ellos. Un packing. Y por último, sangrados en torso, se trata con sellos. También recordemos que cuello, axila e ingle son sitios de unión y se pueden tratar con empaquetamiento y vendaje o algunos con torniquete de unión. Cabeza, hay diferentes dispositivos. Está el lead clamp, que es como una especie de pinza para el cabello, pero con agujas y hace la función de cerrar la herida provisionalmente, comprimiendo los bordes y controlando el sangrado. Por otro lado, para tórax y abdomen se utilizan sellos. Para pelvis, por lo general, como no es un sangrado externo que podamos identificar, no es una herida muchas veces, la tratamos hasta la C. Y ahorita platicamos de ello. Ok. Hasta aquí controlamos la hemorragia exsanguinante. Hacemos nuestro vendaje, no lo volteamos a ver y tenemos la A. Yo les dije que la A se evalúa y se trata con las diferentes A. La primera dijimos que era apertura de la vía aérea, muy bien. La siguiente A, ya la abrí. Abro la vía aérea, abro la boca, visualizo y
y veo que tiene sangre, secreciones, ¿qué tengo que hacer? Aspiración, muy bien. La siguiente A, ya abrí esa vía aérea, ya le quité la sangre, pero si yo la dejo de abrir, se vuelve a obstruir, se vuelve a cerrar. Entonces yo tengo que asegurar la vía aérea. Entonces, aquí es donde entra la principal división. Digo, por ejemplo, para aspiraciones existen cánulas, que Yankauer, que flexible, que rígidas, pero pues el principio es el mismo. Donde hay un poco más de debate es cómo asegurar la vía aérea. Tenemos dispositivos básicos. Bueno, tenemos técnicas manuales, pero pues ya no va en el área de asegurar, va en el área de apertura, entonces aquí no va. Tenemos dispositivos supraglóticos y tenemos dispositivos definitivos de la vía aérea. ¿Cuáles son de los básicos más frecuentes utilizados? Las cánulas nasofaringias, orofaringias. ¿Cuál sería una contraindicación para el uso de cánula orofaringia? Reflejo nauseoso o bien un paciente que se encuentre consciente. Se encuentra inconsciente y con reflejo nauseoso preservado, de igual manera la evitamos. ¿Sí? Porque de nada me va a servir quererla asegurar con un dispositivo que no me obstruye la salida esofágica, no me neumotapona la tráquea y que salga vómito y luego se aspire, me va a generar una obstrucción mucho peor, una neumonitis química, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea, muerte por hipoxia que no voy a poder tratar sabiendo que esto es trauma. ¿Sí? Entonces, primera ley médica, primero no hacer más daño, first do not harm, entonces no hacer algo que pueda empeorar el estado del paciente. Nasofaringia, un dispositivo muy utilizado en el sistema prehospitalario, en entornos militares sobre todo, porque tiene una ventaja y muchos creen que la ventaja es la fácil colocación y el estado de conciencia y sí tiene mucho que ver con eso, pero el tamaño de la cánula orofaringia, de nasofaringia es casi universal para adultos, el 28 French, lo que hace que para Max, sí medirla hay un poco de variantes, pero realmente la decisión radica más en el grosor de la cánula que en la longitud de la misma. Entonces, ponerle la misma cánula Haas perdón, soy malo con los nombres, a Max, a mí, a Dani, va a ser la misma cánula para todos. Que este es un concepto que ahorita ha sido un poco complicado referente a la elección del dispositivo definitivo y ahorita lo platicamos un poco más. Entonces, cánulas nasofaringias, orofaringias, sin embargo, estas cánulas tienen un problema. ¿Cuál es el problema de las cánulas básicas o dispositivos básicos de la vía aérea? Échenle coco. Están padres, por ejemplo, para alguien que iba no sé, le dispara una pierna, tiene shock hipovolémico, le pongo un torniquete, cae inconsciente. El inconsciente tiene relajación de todos los músculos, por lo que yo quiero abrir la vía aérea, está muy bien. Pero para alguien que cayó en una moto sin casco, cae de frente y tiene una fractura Lefort grado 3, con hemorragia, con lo que sea, una orofaringia me va a servir para mantener esa vía aérea segura. Entonces yo tengo que escalar mi vía aérea, un dispositivo, si bien a lo mejor un dispositivo definitivo, algo un poco más avanzado en términos de protección de la vía aérea. De esa forma, lo que podemos hacer nosotros es colocar un dispositivo avanzado. PHTLS propone como dispositivos avanzados los dispositivos supraglóticos, ya sea el King-Tube, mascarilla laringia, iGel, o bien como dispositivos definitivos que también se consideran como avanzados, como sería la intubación orotraqueal, nasotraqueal no recomendada en el paciente politraumatizado o bien en prehospitalario, o en su defecto, la vía aérea quirúrgica. La decisión va a depender del estado de la víctima. También aquí en la D vamos a evaluar la escala de coma de Glasgow. Tal vez aquí le puse una nasofaringia, pero acá veo que tiene un Glasgow de 7, me regreso a remanejar esa vía aérea. ¿Sí? Igual, traumatismo que no me permite la intubación, me está aspirando el paciente con sangre, no me permite hacer una apropiada ventilación, vía aérea quirúrgica. Ahorita hay un debate muy importante sobre el manejo de los dispositivos de vía aérea quirúrgica, sobre todo en entornos militares. Surge una actualización 2024 del TCCC donde se determina que se descartan las supraglóticas y se descarta la intubación en campo. La intubación ya se ha descartado desde hace varias ediciones, sin embargo la supraglótica era la vía aérea definitiva, porque no es definitiva, más utilizada en este entorno. Sin embargo, tiene un problema.
Para llevarla es muy grande, es una caja de ese tamaño, uno. Dos, no es la misma que le voy a poner a Haas, no es la misma que le voy a poner a Max, no es la misma que me van a poner a mí, no es la misma que le van a poner a Dani o Andy. ¿Por qué? Porque en peso se elige la cánula, el dispositivo supraglótico. Entonces, alguien de abajo de 50 kilos utiliza uno, alguien de 80 kilos utiliza otro, alguien de 90, alguien de 100 utiliza otro. Entonces, la decisión del dispositivo me hace llevar varios. Si tengo varios pacientes, pues ocupo varios de varios y es mucho lo que se ocupa. Entonces, se pretende universalizar el equipo y una forma universalizarlo es con tubos endotraqueales porque 7,5 para la mayoría, 8,5 para la mayoría de los hombres. Sin embargo, un problema es la técnica. Que hacer laringoscopía en un entorno de trauma, en un entorno de combate, no en un entorno prehospitalario, sin un entrenamiento bien hecho al inicio, es complicado. Lo que nos lleva a tomar una decisión. Tener solo un dispositivo básico y solo un dispositivo avanzado que es la vía quirúrgica. Por lo que TCC, en su edición 2024, publicada en enero, dice, solo hay 2 dispositivos para el entorno en campo, que es, o le pones un anazo o le haces una vía quirúrgica con el kit prehecho de cricotirotomía. Y vienen muchas dudas respecto a eso. ¿Por qué? Que no sé qué, que no se va a utilizar así, que... Pero bueno, es medicina en otros entornos, por lo que se terminó por decir, se publicó por esto, hagan lo que quieran. Pero bueno, recuerden que una apropiada vía aérea no me garantiza una apropiada ventilación. Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué puede poner en riesgo la ventilación del paciente? Pero bueno, primero que eso, ¿qué le evalúa la ventilación? Antes que eso, algo incluso sin equipo al inicio, ya estoy en los primeros auxilios, atención prehospitalaria, pero evalúo de manera inicial frecuencia y profundidad. Eso me va a llevar a saber si hay una dificultad respiratoria o un distrés respiratorio y hay auxiliado con un método un poco más avanzado entre comillas, que es la oximetría. Entonces aquí saco frecuencia respiratoria, que sea simétrica, la integridad de la pared y la saturación. ¿A qué nos lleva esto? Si yo tengo un paciente con neumotórax de tensión, probablemente sea taquipneico, con respiración asimétrica, con lesión, pérdida de la integridad de la pared torácica y una saturación baja. Lo que, junto con la letra C, viendo que el paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, bueno, neumotórax de tensión, y aquí hago mis procedimientos. Por lo general se estilan 2 a 3 procedimientos básicos en el manejo de la B. El primero, descompresión. Recuerden que la descompresión se hace con una aguja o con un catéter de descompresión torácico, que el calibre recomendado es de 10 a 12 G y con una longitud aproximada de 8 o 9 centímetros. El problema es que en el ámbito comercial, aquí en México y en parte de América Latina, ha sido difícil encontrar estos catéteres, por lo que se utilizan catéteres un poco más pequeños, lo que sería un catéter 14, y con longitudes más pequeñas, lo que sería 5 a 6 centímetros. Que no es un problema porque nos llevó a modificar la técnica. La técnica inicialmente, y lo sabrán en algunos que ya llevaron la materia de cirugía o algo por el estilo, que antes se estilaba en el tercer espacio, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. El problema de esto es que la pared torácica anterior es mucho más gruesa que las paredes laterales. Y sabiendo que no tenemos este tipo de dispositivos y que si era muy medial la descompresión, cosa que pasó, se hizo un estudio en el que la mayoría de los paramédicos hacía una descompresión demasiado medial, se decide cambiar a un triángulo de seguridad, el que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar o línea axilar anterior, entre esas dos. Entonces, descompresión. Y otra de las formas, esto sirve para neumotórax de tensión. Sin embargo, yo controlo neumotórax de tensión, pero el hoyo que tiene el paciente sigue ahí. O bien es un hoyo tan grande que permite la entrada y salida de aire. ¿Qué tengo que hacer? Un parche. Muy bien, un parche de 3 lados para ocluir este trauma. Entonces, sello. Es chistoso que las intervenciones de tórax es o abrirlo o cerrarlo. Pero bueno, es lo que hay con tórax. Entonces, son las 2 intervenciones básicas. Aquí en abordaje inicial de la vía aérea también falta una A, que es la administración de oxígeno de 10 a 15 litros por minuto. ¿Sí? Muchos entornos no lo utilizan porque, por ejemplo, hablando de una situación de rescate, hablando de una situación de atención prehospitalaria en entornos militarizados, una situación donde careces de equipo, zonas agrestres,
pues no llevas un tanque para todos lados porque no es lo más frecuente, o no vas a tener un dispositivo que te arroje 15 litros por minuto en un paciente. Pero está muy recomendado que se utilicen todos los pacientes politraumatizados, tengan o no disminución de la saturación de oxígeno. Esto ha sido sí, no, se deja, se quita, pero bueno. Pasamos a la letra C. Aquí, ¿qué vamos a evaluar? Si el paciente se encuentra en shock. ¿Y cuál es el principal y el primero en aparecer, de hecho, de los signos de shock? Taquicardia, alteración de la frecuencia cardíaca y una respuesta adrenérgica por parte del paciente cuando hay una depletación del volumen vascular, por lo que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra de las intervenciones o qué otra de las respuestas adrenérgicas realiza el cuerpo para controlar el estado de shock? ¿Algo que se les ocurra? Disminución del pulso periférico mediante la vasoconstricción. El paciente genera, por la respuesta adrenérgica, los receptores alfa generan una vasoconstricción periférica con la finalidad de ¿qué? Que esa sangre que está llegando a los deditos, que ahorita no me importa si se me muere un dedito, quiero que la sangre llegue a los órganos, a los riñones, al corazón, al cerebro. Entonces, de una forma u otra, hay un aumento del llenado capilar. Mayor a 2 segundos. ¿Sí? Y si mi shock persiste, hay toda una tabla de shock de la TLS, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, depende del volumen perdido. 0 a 15, 15 a 30, 30 a 40, más de 40 de volumen perdido, pero bueno. El último para determinar yo que está en shock, así con estas tres cosas, ¿cuál es? Si carezco de equipo o bien hay falsos negativos en cuanto a la toma de la presión y hay algo que es inequívoco para saber que el niño está en shock. ¿Qué se les ocurre? Llegan, está una persona en el piso con un charco de sangre, le colocan una nasofaringia, tórax bien, fue un trauma en el muslo, frecuencia cardíaca elevada, llenado capilar de 4 segundos y alteración del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia cerebral, secundaria a ese shock, hay vasoconstricción y por ende disminuye. Entonces, alteración de conciencia. No necesariamente con un Glasgow, si bien Glasgow algunos lo utilizan para evaluar el estado de conciencia, no nos es útil si no existe un traumatismo craneoencefálico. Mucha gente utiliza Glasgow como un determinante del estado de conciencia, está consciente, está inconsciente. Sin embargo, si no tiene un traumatismo craneoencefálico, no es un buen predictor. Se utiliza, se ha universalizado, es una escala que todos saben, sin embargo, no es la más útil para esto. Entonces, bueno, tengo un paciente que está en shock. ¿Qué grado? No sé. ¿Cuándo voy a determinar qué grado? El de los valores más útiles para eso es la determinación de exceso de bases o déficit de bases y lactato, pero se va a hacer hasta el hospital. Si bien hay oxímetros portátiles, son demasiado caros y las pruebas, como las tirillas reactivas, también son caras. Entonces, pues hay que descartar la posibilidad de tener uno en campo la mayor parte del tiempo y hacemos una evaluación basada en estos tres parámetros. La presión arterial también es útil, pero si la persona, por ejemplo, es un adulto de la tercera edad, no va a tener ni taquicardia y puede que la presión la tenga modificada. ¿Por qué? Porque toma beta bloqueadores, porque toma amlodipino, porque toma captopril, porque toma lo que sea, diltiazem, verapamil, lo que ustedes gusten que sea un antihipertensivo. De forma u otra, disminuye su tensión arterial, entonces puede que se encuentre en un valor normal. Pero bueno, manejos de manera inicial o cuidados iniciales para el paciente que se encuentra en shock, ¿qué haremos? ¿Qué se les ocurre hacer? Identificarlo, en este caso hipovolémico. En trauma vas a tener 2, 3. Bueno, los 4 si quieres. Distributivo por el neurogénico, salvo que hay un traumatismo raquimedular importante, cervicotorácico más o menos. Hipovolémico va a ser el más frecuente determinado y de hecho todos se tratan como hipovolémico hasta que no identifiquemos cuál es. Cardiogénico si tiene trauma torácico, sobre todo en la zona precordial o 5 centímetros lateral izquierdo de las vértebras. Si tú te vas a la zona vertebral, sobre todo torácica, y tienes una lesión pulsante, penetrante, herida proyectil de arma de fuego,
que esté 5 centímetros lateral a tus cuerpos vertebrales, puedes considerar que tenga un traumatismo cardíaco. Fuera de ahí sería raro. Obstructivo, que lo platicábamos, dado por el neumotórax a tensión. ¿Sí? Pero bueno, aquí vamos a suponer que es hipovolémico, entonces lo identificamos o lo tratamos como tal de manera inicial. ¿Cuáles serían los abordajes iniciales del paciente con estado hipovolémico en el estado de circulación? Administrar líquidos, entonces vamos a obtener acceso vascular periférico, de preferencia 2 catéteres y mantener una vena abierta. ¿Sí? Eso de agarrar 2 salinas y presionarlas hasta vaciarlas no sería lo más recomendado por el riesgo que yo tengo de la hemodilución. Ahorita vamos a platicarlo. Esta es de las letras que más se puede llegar a extender. Y muchos pacientes se quedan aquí porque en ámbito intrahospitalario aquí es cuando suben a quirófano. Porque tiene un hemoperitoneo, porque tiene un hemotórax que ya controla mejor aquí, un hemotórax, pero ya me doy cuenta acá que él está generando shock y que estás conteniendo más de 1500 mililitros y va para toracotomía exploradora. Pero bueno, obtenemos acceso vascular periférico, nos aseguramos de que la ventilación se encuentre bien, la oxigenación se encuentre bien porque favorecen el estado de shock. Y canalizamos 2 vías, la primera para líquidos, la segunda para ¿qué? Uno de los pocos fármacos que se utiliza en trauma. Ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico que vamos a utilizar para contrarrestar la coagulopatía o mejorar el estado de coagulopatía dilucional o traumática por desgaste. Entonces, estas son de las 2 intervenciones universales en el shock hipovolémico. Ahora, ¿qué intervenciones no son universales? Son específicas de cada caso. El uso, por ejemplo, de un pelvic binder. El uso, por ejemplo, de una férula de tracción femoral. Yo veo que tiene un fémur que se encuentra así y que está sangrando probablemente de manera interna o de manera externa, que intenté controlar de manera inicial con el uso del torniquete. Puedo utilizar una férula de tracción femoral, puedo utilizar un pelvic binder, porque una fractura pélvica depende del mecanismo de trauma. Si yo les digo que es trauma penetrante, pues por lo general una fractura de libro abierto pélvica no es lo más frecuente. ¿Ok? Ahora, hay algo que se encuentra frecuentemente en los pacientes, en la C, que yo tengo que corregir, que es la tetrada letal. ¿Sí? Anteriormente mencionada como triada letal, actualmente se actualizó, que es una actualización muy válida y es una actualización necesaria. Sin embargo, se vuelve tetrada hasta que empezamos con la transfusión masiva muchas veces. ¿En qué consiste la triada? Que se le conocía antes como triada letal. ¿De qué consiste? Es acidosis, ¿Para abajo? Hipocoagulabilidad. La que estás tú diciendo, la de hipercoagulabilidad, es la triada de Virchow. Ah, ok, bueno. Sí. Sí, es hipotensión, acidosis y eso. Hipocoagulabilidad. Coagulopatía, acidosis, pero la hipotensión no. Digo, hipotermia. Hipotermia, sí. Pero se agrega la hipocalcemia. ¿Pero cuándo se agrega realmente la hipocalcemia? Cuando mi paciente inicia con un protocolo de transfusión masiva. ¿Qué es la transfusión masiva? Es meterle muchos paquetes globulares, que se utiliza para que no se coagulen los paquetes cuando los tengo en el refrigerador del hospital o de la ambulancia. Heparina puede ser uno de ellos, o pueden ser el EDTA, o pueden ser 1000 cosas que sirven como anticoagulantes. Pero yo administro los paquetes, puedo generar una alteración en la coagulación, una quelación del calcio. Entonces yo tengo que administrar gluconato cálcico para corregirlo. Sin embargo, TCCC 2024, PHTLS 2023, que es la 10ª edición, nos invitan a no utilizar gluconato de calcio como manera profiláctica, como sería en el ácido tranexámico, sino hasta una demostración de una hipocalcemia sérica por un laboratorio. Por eso, lo de tener una gasometría con extensión de electrolitos en prehospitalario sería bastante útil. Pero bueno, hasta aquí todo bien. Tetrada letal. ¿Cómo vamos a tratar la tetrada letal? Corrigiendo la acidosis no se puede corregir con bicarbonato. ¿Cómo se corrige? Mejorando la perfusión del paciente, controlando el sangrado, dando líquidos o sangre, con eso mejora. ¿Cómo se corrige la coagulopatía? Con ácido tranexámico. ¿Cómo se corrige la hipotermia? Contrarrestando con una sábana térmica que vamos a ver acá y administrando líquidos calientes, o en su defecto poniéndolo con lámparas de convección, etc. ¿Sí? Aquí es como se empiezan a traslapar cada una de las cosas. La E ayuda a la C es ayudada por la X,
todo tiene que ver. No son respuestas aisladas, no son casos aislados. En la D de déficit neurológico, si es un trauma penetrante, por lo general craneal, hay poco que hacer, ¿sí? Una herida por proyectil de arma de fuego en cráneo, pero un traumatismo contuso tenemos que evaluarlo. ¿Por qué? Porque hay que ver ese deterioro. Y ahora sí, ¿qué puedo utilizar para evaluar el deterioro por traumatismo craneoencefálico? Escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow tiene bastantes ítems. Tiene, de hecho, 15 ítems. No, tienen... son bastantes. ¿Son 15 ítems? Ok. Y evaluados en 3 columnas. Respuesta motora, respuesta verbal y respuesta ocular. La mayoría es al dolor, a estímulos verbales, ausente, un máximo de 15 y un mínimo de 3. Lo importante de la escala de coma de Glasgow es saber si hay un traumatismo craneoencefálico severo, que esto se le considera como una escala de coma de Glasgow menor a 9 o igual o menor a 8. Yo prefiero decir menor a 9 porque no digo igual o menor, pero es de gustos. Eso nos dice que es un TCE grave. ¿Qué otra cosa nos puede decir que es un TCE grave? Que tenga alteración en la función motora y sensitiva unilateral, lo que se le llama datos de focalización. Y otra cosa también es lo que hacen mucho en las películas, que es ver las pupilas, que sería datos de qué. ¿Alguien sabe? ¿Es en la corteza? No, de hecho no. Vienen de la corteza. ¿Es en el nervio? Pero vienen del nervio olfatorio óptico motor ocular común, es el tercer nervio, pero ¿qué tendría que ver el nervio con una focalización unilateral y con aumento de la disminución de la escala de coma de Glasgow? Son datos de herniación. Este tema me gusta mucho y les dije que iba a profundizar un poco más porque, según yo, no tenemos tema de eso. El cerebro obedece a algo llamado los principios de Monroe-Kelly o la doctrina de Monroe-Kelly, la que nos habla que todo aquella cosa que se encuentra en un frasco, el cual es rígido, a su expansión algo tiene que salir. Y es algo que sale, puede ser líquido cefalorraquídeo. Pero cuando es demasiado líquido cefalorraquídeo para salir, otra cosa va a tener que salir. Ni modo que se salga del cerebro de manera inicial, se sale la sangre. Y al salirse la sangre hay hipoxia. Ya cuando no hay más que sacar, empieza a sacar tejido. Entonces yo tengo el cráneo de una forma poco ortodoxa dibujada. Aquí tengo el agujero magno. Y aquí tengo el cerebro. Aquí tengo el uncus, ¿sí? Y aquí tengo el tallo y ya sale después a la médula, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un edema cerebral importante? Una herniación cerebral por un hematoma epidural, lo que ustedes gusten. El uncus se hernia a través del agujero magno presionando la salida del par craneal 3 o el motor ocular común y presionando uno de los lados, porque se hernia unilateralmente por lo general, uno de los lados del tallo cerebral. Entonces tiene mucho sentido que afecte el ojo y afecte de una forma de ya sea hemiparesia o bien focalización. Por lo general están inconscientes como para decirle aprieta aquí, hacia acá, pero por lo general hay datos de lateralización en cuanto a estímulos dolorosos o de reflejos. Y así es como se evalúa, y por eso es necesario evaluar eso de las pupilas, porque es una forma rápida de determinar si existe una herniación que esté afectando el uncus, que esté afectando el motor ocular común, que es el tercer par. Y es la forma en la que vamos a comprobar eso. Ahora, existen, ya que yo digo que es un paciente que está con TCE severo, me regreso para acá, si no lo he intubado, lo intubo, le manejo una vía aérea avanzada. ¿Por qué? Porque aparte de que va a perder la vía aérea, porque es un paciente que no la podemos asegurar, porque es un paciente que está inconsciente, que tiene un reflejo abolido de la lengua y se va a obstruir esa vía aérea, también tengo otro problema, que es que estos pacientes ocupó optimizar la oxigenación a más de 94. Y a veces con una mascarita no se puede. Con una mascarilla laringea no se puede terminar tan bien. Entonces, muchas veces se intuba por eso. Porque tengo algo conocido como las metas de neuroprotección. La primera, SpO2 mayor a 94%. La segunda perla de la neuroprotección es la presión arterial media. Para eso me voy a regresar a la C. Cuando estoy reanimando a un paciente que está en shock, le tomo la presión arterial y tiene una presión arterial, no sé, 70-40.
muy bajo. Lo quiero reanimar, pero es imposible llevar a ese paciente a un 120-80 nuevamente, porque perdió sangre, porque tiene una ruptura hepática, esplénica, sangrado, amputación. Pero ¿qué sí puedo hacer? Optimizar la presión para llevarla a una sistólica, que es esta mínima de 90 milímetros de mercurio. Más me es innecesario. ¿Por qué? Porque puedo botar un coágulo que se está formando, porque puedo diluirlo en mi intento. Entonces, una presión, lo que se le conoce como hipotensión permisiva, cuando no existe trauma craneoencefálico, ahorita vamos a ver por qué, de 90 en la C de un paciente que ha recibido, por ejemplo, trauma abdominal, torácico, pélvico, y que no puede ser controlado. Si lo puedo controlar, es decir, tener una amputación, la controlé, voléalo si quieres, no hay ningún problema. Ya no te está sangrando de otro lado. Pero un paciente que te cayó de un cuarto piso, tercer piso, que no sabe si tiene ruptura hepática esplénica, ruptura en asa de los mesenterios, que no estamos en quirófano, entonces es imposible saberlo, pues yo no puedo bolearlo a lo loco porque voy a generar la tetrada letal. Entonces intento llevar una presión mínima de perfusión, que es perfusión cerebral, renal, cardíaca apropiada de 90 milímetros de mercurio. Cosa que se cuece aparte acá, porque otra de mis metas de neuroprotección es llevar a 110 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Y van a decir, ¿pero por qué, Blas? Tengo que llevarlo a eso si acá está eso. Bueno, porque la presión de perfusión cerebral apropiada es de 110 milímetros de mercurio. Es de 100, pero quieres llevarlo un poco más arriba. ¿Por qué? Si la presión baja por abajo de 110 o de 100, el efecto de masa generado por el hematoma epidural le va a ganar a la presión vascular. Va a sacar la sangre del cerebro y genera hipoxia. Si yo mantengo esa presión arterial cerebral por arriba, hay algo que se llama presión de perfusión cerebral, es una fórmula que disminuye la media y la PIC, eso es toda una fórmula, ahorita la podemos platicar. Pero la cuestión aquí es que si yo permito que disminuya la presión arterial sistólica, por lo que va a disminuir mi presión de perfusión cerebral, va a disminuir porque el efecto de masa va a constreñir, forma de presión, los vasos, sacando la sangre del cerebro, disminuyendo la oxigenación y llevando a mi paciente a lesión cerebral secundaria, que sería por hipoxia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor para el trauma craneoencefálico? Ya no puedo contrarrestar el hematoma epidural que le pasó porque chocó, pero ¿qué puedo evitar? Una lesión cerebral secundaria. ¿Cómo? Con metas de neuroprotección, saturación arriba de 94, frecuencia, tensión arterial por arriba de 110, mantenerlo en una postura con un ángulo de 45 grados. Van a decir, pero Blas, es que te las quiero poner la tabla espinal larga, el collarín. Tiene mayor, digo, si le quieres poner obligatoriamente la tabla espinal larga, pues inclinas la camilla. Pero tiene mayor evidencia tenerla a 45 grados en un semi-Fowler a mi paciente, porque aumenta, el retorno venoso, lo que disminuye el edema cerebral, y es parte de las medidas de neuroprotección. Hay más medidas, son 5 o 6, otra de ellas es la glucosa, que tiene que estar en glucosas muy elevadas, entre 120 y 140 para evitar la hipoglicemia. Recordemos, esto no es traumático de manera directa, pero la hipoglicemia en mi paciente traumático, la hipoglicemia puede emular a un accidente vascular cerebral por el síndrome neuroglucopénico. Entonces tengo que mantener una glucosa alta. Ahora, si esto no me es suficiente, se me está herniando, tengo datos de herniación, tengo aparte un traslado muy prolongado que supera los 20 minutos para la craneotomía descompresiva. ¿Qué quiere decir esto? El paciente choca aquí en Gonzalitos afuera. Está a 10 minutos del HU, a 10 de estar en la sala 14 de quirófanos para que lo descompriman. Nos lo llevamos así. Pero el paciente acaba de tener un TC en la Huasteca, estaba haciendo rappel, estaba haciendo lo que sea, no traía casco, hematoma epidural. Búsqueda y rescate, tardó 40 minutos en... Ay, me dolió. También me dio una hematoma epidural a mí. Tardó 40 minutos en llegar a búsqueda y rescate. Glasgow de 7. Los ojos con alteración o datos de herniación. De aquí a que lo bajamos en la camilla, porque obviamente aquí no hay posibilidad de una extracción, en ese tipo de ala rotativa o algo por el estilo, tengo que empezar con una terapia conocida como terapia osmótica. ¿Con qué finalidad? Aumentar, recordemos que los principios de las fuerzas de Starling, de fisiología, nos decían lo siguiente. Yo tengo un vaso, este es un vaso, y este es el intersticio, tejido cerebral, ¿sí? Si yo a mi paciente, perdón por darle la espalda a algunos, pero es que no hay forma de escribir.
Si yo tengo una osmolaridad igual aquí que aquí, están equilibradas las fuerzas. Pero yo tengo mucho líquido acá porque tengo edema cerebral. ¿Qué puedo hacer yo? Aumentar la osmolaridad. ¿Dónde? Adentro del vaso. ¿Y cuáles son las medidas osmóticas terapéuticas que contamos en una atención prehospitalaria avanzada o en un entorno de trauma? La más típica sale en Grey's Anatomy cada 3 capítulos. Sodio, de hecho no sale en Grey's Anatomy, pero es la más indicada. ¿Y el otro qué es el? Es el cloruro de sodio al 3 o 5% es una. Pero hay otra, que es el manitol, que es un azúcar muy osmótica. El problema es que tiene menor facilidad para controlar la diuresis posterior y sí tiene efectos deleterios neurológicos. Por otro lado, la salina al 3 o 5% de NaCl mejora ese estado. Se administran por lo general en una salina pequeña de aproximadamente 100, 50 mililitros y esperas a que mejore el estado de tu paciente. Recuerden, esto es solo si el traslado va a durar más de 20 minutos. Si las posibilidades de craneotomía son menores a esto, lo evitamos. ¿Sí? Estamos aquí ya en la sala de resucitación, ¿le quieres poner terapia osmótica? No tiene caso. Sí va a mejorar, claro que va a mejorar el caso, pero mejor que empiecen a descomprimir y hagan la terapia a la vez o en simultáneo. Terapia osmótica. Ya para terminar, entorno y exposición. Tengo que quitar la ropa que me sea pertinente para evaluar, ya sea tórax, abdomen, pelvis, lo que sea. Y lo más importante, el entorno. Esta realmente es bastante rápida, se controla el entorno mediante el uso de sábanas térmicas para evitar la hipotermia. Recordemos que hipotermia es temperatura bajo 35 grados centígrados y el problema de esto es que disminuye la función de las proteínas, aumenta la acidosis. Entonces, si yo tengo un paciente así, que aparte esto complementa la tetrada letal, que va a terminar por matar a mi paciente. Y así es el abordaje inicial del paciente politraumatizado. Recomendaciones: en la C, utilizar Hartmann, Ringer lactato, salvo que yo quiera mantener una presión de perfusión cerebral de 110. Si yo estoy buscando, es un paciente nada más, TCE, yo no utilizo Hartmann, utilizo salina normal, 0.9. ¿Por qué? Porque aún así la salina es un poco más hipertónica que el Hartmann, entonces puede hacer un poco de efecto osmótico, poquito. Si no mal recuerdo es como de 307 su osmolaridad y recordemos que la osmolaridad plasmática 290 más menos 10. Entonces es poquito más hipertónica, pero con ese poquito ayuda, ¿sí? Recuerden de no superar más de 1000 mililitros, más de 2000 mililitros en la reanimación, se asocia con alto índice de mortalidad. Entonces no hay que superarlo. Y bueno, ese es un pequeño repaso acerca del abordaje inicial del paciente politraumatizado desde la X hasta la E. Faltan algunas de las intervenciones un poco más explicadas, pero espero que sea de utilidad para recordar lo que es pertinente. Cosas como detalles, como que los calibres de los yelcos para la canalización, 18, 20 es más que bien, 14, 16 innecesarios. En la A, el manejo del collarín cervical aún está indicado por PHTLS, siempre que haya criterios de nexus para su uso de manera apropiada, aunque ahorita que hablamos de trauma penetrante, salvo que le hayan disparado y se haya caído de unas gradas de un segundo piso, no sería tan considerado el uso del collarín. No se utiliza de manera profiláctica bajo ninguna circunstancia. Sería en el caso de que, oye, es alguien que tiene criterios de nexus, que vamos a debatir más adelante en traumatismo raquimedular, y pues bueno, por ahí va la cosa. Y nada, no sé si hay alguna duda al respecto al abordaje inicial. Creo que me fui un poco rápido, pero vamos a resolver dudas. En caso de hipotermia, ¿cómo se hace para corregirla? La hipotermia se comienza a corregir en prehospitalario mediante el uso de sábanas térmicas, soluciones que estén entre 37 y 39 grados centígrados, lámparas de convección. Hay inventos que se han utilizado ahorita en la guerra ruso-ucrania, que literalmente es la calefacción del carro, porque trasladan en carros. La conectan a un sistema como de tubos estos de aluminio que utilizan para los climas y la llevan a un sleeping bag y la conectan. Entonces, prenden la calefacción a todo lo que da en un sleeping bag y mantienen caliente al paciente. Son alternativas poco ortodoxas utilizadas en un entorno apropiado. Hay colchones calientes también. Por lo general la temperatura en hipotermia por trauma no va a bajar a 30 grados, 27 grados, pero sí por abajo de 35 que afecta el estado hemodinámico del paciente. Entonces intentar corregir y evitar agravarla. ¿Por qué? ¿Qué la puede agravar? Agarrar las soluciones, así como las traigo de la maleta, estamos a 16 grados afuera, la solución está a 16 grados aproximadamente, yo le meto 2 litros de solución a 16, lo enfrío, ¿sí?
Entonces hay que evitar eso a toda costa. ¿Ok? ¿Algo más?